Así que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Yo voy a continuar un poquito lo último de lo que estuvo hablando nuestro hermano Arturo la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que es la rebelión de Coré. Y si alguien no se acuerda, ahorita voy a tocar unos temas, unos puntos nada más. Y si no, bueno, pueden ir a la página de YouTube y ahí pueden buscar en nuestro canal de Vivo en Ti y pueden leer o volver a escuchar más bien todo lo que es la conferencia muy interesante acerca de la rebelión del pueblo, de cómo se levantan. Y yo le he titulado a esta enseñanza el día de hoy: ya no te quejes. Porque si algo hemos estado viendo en estas últimas semanas, en estos pasajes, es a un pueblo que Dios lo ha rescatado, que Dios tiene un propósito, un plan para sus vidas, pero sin embargo es un pueblo que se ha olvidado de lo que Dios les ha dicho. Eso que se han olvidado les ha traído consecuencias y los ha llevado a quejarse. Y semana tras semana hemos escuchado, hemos leído queja tras queja tras queja, murmuración tras murmuración, el pueblo hablando mal, levantándose contra Dios, contra Aarón, contra Moisés. Y va a llegar un momento donde Dios no sé si podemos decir se harta, pero llega un punto donde Dios va a decir: ya no quiero más que se quejen. Ahora, aunque eso es imposible, porque el pueblo seguirá quejándose, quizás lo que Dios quiere llegar, al punto donde Dios quiere llegar el día de hoy, es que no va a volver a tomar atención a sus quejas. Y que cada vez que alguien se queje de su pueblo, traerá las consecuencias mismas de su pecado. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos hable y que su presencia pueda, pues, transformar, a ayudarnos en nuestro corazón y en nuestra vida? Te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque en cada momento vemos tu mano de provisión, de cuidado, de bendición sobre nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de escudriñarla y de poder entender lo que tienes para con nosotros. Habla nuestras vidas y permite que el tema del día de hoy pueda transformar nuestro corazón. Te doy gracias por lo que vas a hacer. Te doy gracias porque nunca nos dejas y siempre tienes ese cuidado especial con nosotros. Te damos gracias. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vimos la semana pasada lo que es esta rebelión de Coré y vimos a unos hombres, vimos a Coré, a Datán, a Abiram, que se levantaron contra Aarón y contra Moisés. Llega un punto donde ellos se quejan y dicen: estamos hartos que siempre Dios quiera hablar a través de ustedes. Se me hace que Dios no quiere usarlos a ustedes, sino que ustedes se han levantado, que ustedes se han enseñado contra nosotros y estamos hartos. Y se levanta un grupo de personas, de los principales, de liderazgo, queriendo que Dios ahora los use a ellos en vez de usar a Aarón y a Moisés. Y se hace una rebelión. No voy a volver a tocar todo el tema, pero Dios tiene que actuar y tiene que hacer algo para poner en su lugar a estos hombres. Dos cosas que a mí me llamó la atención la semana pasada. Bueno, quisiera resaltar de la semana pasada, hubo más cosas, pero una de ellas es que el pueblo se queja contra Moisés y contra Aarón. Le dicen: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos han traído para acá si ni vamos a entrar a la tierra prometida? Nos has prometido una tierra que fluye leche y miel y ni vamos a entrar ni nada. Y es una queja que hacen contra Aarón y contra Moisés, cuando el problema no está ni en Aarón ni en Moisés. Dios había decidido que ellos ya no iban a entrar, que quienes iban a entrar a la tierra prometida, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? Sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no iban a entrar ellos a la tierra prometida?
porque habían dudado cuando enviaron a revisar, a recorrer la tierra, y que ellos querían ver si se podía recibir la tierra que Dios había prometido. Ellos dijeron, a nuestro parecer somos nosotros como langosta, ellos son gigantes, no podremos con ellos. Y entonces dice, mejor muramos en el desierto. Y Dios le dice, ¿quieren morir? Perfecto, van a morir y no van a entrar. Y Dios había dicho, había declarado que por la rebelión de ellos no iban a entrar. Entonces creo que de repente el problema está en que no están escuchando lo que Dios les está diciendo. Y aunque Dios no los iba a meter, eso no quería decir que Dios no iba a tener cuidado de ellos, porque te vas a dar cuenta, dijo que por 40 años van a andar en el desierto, y 40 años que, a pesar que el pueblo era rebelde, incrédulo, Dios permaneció fiel. Dios siempre cuida a su pueblo. El problema es que no están escuchando y no se dan cuenta que son sus decisiones que los tienen en esa condición y de esa manera, ¿sí? Lo segundo que me llama la atención es que tomaron todos sus incensarios. ¿Se acuerdan que nuestro hermano Arturo habló sobre eso? Que los traían probablemente de otros dioses, tenían ellos, y habían levantado un incienso, pusieron especies aromáticas en sus incensarios para poder ofrecer a Dios. Y otra vez se habían olvidado, porque hace tiempo vimos a dos sacerdotes, hijos de Aarón, que quisieron ofrecer ellos un fuego, un incienso delante de Dios, y que a Dios no le agradó, porque fue algo que Dios no había pedido, era fuego extraño, y ellos habían muerto. Cuando vimos Levíticos, no sé si se acuerdan, vimos Levíticos, que Dios dijo que solamente de ese tipo de incienso lo podían hacer, y no podían poner otro incienso, no podían utilizar nada que no fuera, o no podían poner fuego extraño. Y otra vez, este pueblo en su rebeldía quiere hacer lo que quiere, y se olvidan una vez más de lo que Dios ya les ha dicho, lo que Dios les ha hablado. Y creo que estos dos puntos lo podemos aplicar correctamente o completamente a nuestra vida. El problema de nuestra vida, de repente no vivir a como Dios quiere, o una vida en plenitud, y estar fallando y equivocándonos, la mayoría de las veces es porque no reconocemos la palabra, porque no conocemos la palabra, y eso nos lleva a tener pecado, errores, incredulidad, murmuración, dudas. No nos vayamos tan lejos. El día de ayer fue un día especial para muchos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue un día donde hubo el eclipse solar, ¿no es cierto? Y ahí estaba toda la ciudad, la nación, y otras naciones también, otra gente viniendo a ver algo, pues realmente impresionante. Un momento del eclipse, se oscurece, todo lo que han escuchado. El problema es que entre todo esto había videos donde la gente decía que se iba a acabar el mundo, que era el tiempo final, y que se estaban juntando planetas y alineándose, y que por Estados Unidos también pasaban por quién sabe qué lugar. O sea, un montón de cosas donde el problema es no la gente gentil o la gente que no conoce a Dios. El problema son los cristianos que se creen eso, y que tienen miedo de que el mundo se iba a acabar. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando la Biblia es tan clara, cuando la Biblia claramente dice que nadie sabe cuándo va a ser la venida de Cristo. Dice que será como el ladrón en la noche, que nadie sabe cuándo va a suceder. Entonces, de repente, el no conocer la palabra, el no leer la palabra, el no estudiar la palabra, te hace cometer errores, te hace dudar, te hace tener temor, y te hace creer todo lo que otra persona quizás puede decir. Y hoy hay un problema. El problema es que
al tener tanta acceso a las redes, a los videos, cualquier persona que empieza a decir y a hablar, a veces la gente le cree. Cuando yo quiero decirte algo, la mejor manera de saber lo que puede pasar es cuando tú obedeces lo que aquí está escrito. O sea, no se trata que me hagan caso a mí, porque me puedo equivocar. Lo importante es que puedas hacer caso a lo que dice la palabra. Y para poder entender lo que Dios quiere, hay que leer la palabra, no hay otra manera. Y la palabra es tan clara, tan precisa. Jesús le dijo claramente: nadie sabe cuándo va a ser el día del rapto, la venida de Cristo. Si tú lees, hay momentos específicos donde habla de cuándo empieza la tribulación. Nadie sabe en qué momento será el rapto, el arrebatamiento, pero a partir de ahí empieza la tribulación. La Biblia es clara. ¿En qué momento será la segunda venida de Cristo? La Biblia lo dice también. ¿En qué momento? ¿Qué cosas tienen que pasar? Que Cristo venga y reine en este mundo. Hay señales, claro que sí. Pero todo eso viene en su palabra. El no conocer la palabra, el no entender la palabra, el no vivir la palabra, cuidado, te va a llevar a cometer muchos errores. Y este pueblo está así. Este pueblo está olvidándose de las promesas de Dios. No creyeron, no creyó que Dios lo iba a meter. Y la duda que tiene ante Dios dice: ok, tu queja, tu murmuración, no entrarás. Y semana tras semana hemos aprendido eso. La duda, la murmuración, la crítica, el chisme es algo que es pecado delante de Dios. El dudar de Dios es pecado. Y el problema podía ser que cada uno de nosotros estemos viviendo de esa manera, donde nosotros estemos murmurando, criticándonos y quejándonos de Dios. Por eso la idea del tema de hoy que le demos tiene que ver con eso. Dios quiere que ya dejes de quejarte. Quiere que aprendas a confiar en Él. Yo no sé en qué estás pasando. ¿Qué conflicto estás enfrentando? Algunos son resultados de tus decisiones. No te quejes. Aprende a confiar en Dios. Aprende a vivir en Dios. Y permite que Dios transforme y cambie tu vida. Para Dios no hay nada imposible. Pero para eso, bueno, hay que confiar, hay que creer y hay que depender completamente de Él. Entonces, el pueblo se ha levantado. Dios ha acabado con esos que se han rebelado. Vimos que la tierra se abrió, literalmente, ¿verdad? Que decía: trágame tierra. O sea, la tierra se abrió, los tragó. El pueblo se asustó de lo que está pasando. Gente empezó a correr lo que estaban enfrentando. Y entonces yo creo que te puedas imaginar, el pueblo está en un caos, en una situación difícil, después de ver cómo los principales liderazgos se habían levantado contra Dios, cómo Dios acaba de traer un juicio contra ellos, cómo cayó fuego y consumió todo. Y pudiéramos pensar que el pueblo tenía que haber entendido el problema. Podríamos pensar que, bueno, ya después de esto, si no entienden, pues no sé qué hacer. Pero mira lo que dice en el versículo 41. Números 16, 41, dice así: el día siguiente, ¿te das cuenta? No ha pasado ni 24 horas, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel a Moisés y a Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Una vez más, se levantan a murmurar contra Moisés, contra Aarón, y están culpándolos a ellos de lo que ha pasado en el pueblo. Se les olvida que los que han estado fallando, ¿quiénes son? Pues ellos mismos. ¿Quién ha dudado? ¿Quién ha criticado? ¿Quién ha murmurado? ¿Quién se ha levantado contra Jehová, contra Dios? Son ellos.
Y muchas veces somos así. Es más fácil de repente echarle la culpa a alguien por lo que nos está aconteciendo. Y muchas veces puede ser el liderazgo. Y dice ahí, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Dice, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube la había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Acuérdense de algo, estaba reunido, estaba el tabernáculo en medio, y cuando estaba ahí y la gloria de Dios o la nube bajaba, representaba que Dios se acababa de bajar. Entonces yo me pongo a pensar y meditar un poquito en esta escena. El día de ayer Dios acaba de traer un juicio contra gran cantidad de personas del pueblo. Ahora el pueblo se levanta, y mientras se está levantando contra Moisés, reclamando por su culpa, el pueblo ha muerto. Son ustedes los culpables. De repente se voltean, y en el tabernáculo empieza a bajar la nube, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Es Dios mismo descendiendo a ese lugar. Verso 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. O sea, Dios llega Aarón, Moisés, el pueblo se queda afuera, y Dios le dice a ellos: háganse a un lado, ya estoy cansado, voy a acabar con ellos, los voy a consumir en un momento. Y yo quiero que puedas ver la actitud, porque lo importante no es que ahora veas lo que hace el pueblo, sino lo importante es que veas lo que hace Aarón y Moisés. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y ponlo en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Llega un momento donde Dios ha tomado el hacer juicio contra un pueblo que está murmurando. Recuerden, Dios en todo este tiempo nos está enseñando que no hay nada bueno en hablar, en murmurar y en criticar. Dios se va a levantar contra este pueblo, quiere traer un juicio sobre ellos, y les dice: háganse a un lado. Entonces Moisés, en la actitud de siempre ser un intercesor, le dice a Aarón: toma incienso. Recuerden que el incienso representa las oraciones. Y dice: y ve con la congregación. Dice aquí: porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. O sea, Dios está enojado. Dice: y la mortandad ha comenzado. Dios lanzó una plaga que empezó a matar a aquella gente que se estaba levantando contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué? Porque recuerden que Aarón y Moisés representaban a Dios mismo. El levantarse contra ellos era lo mismo que levantarse contra Dios. Y el pecado tiene que morir, la paga del pecado es muerte. Se ha levantado Dios, viene a hacer juicio, y empieza la mortandad. Versículo 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y esto sí creo que es importante. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Recuerden que la expiación era hacer un sacrificio, un derramamiento de sangre, buscando el perdón de pecados. Lo que hace Aarón es buscar el perdón del pueblo. Lo que hace Aarón es derramar sangre, buscando que Dios perdone al pueblo. Y una vez más lo hemos dicho, no es la primera vez que Dios ha pensado acabar con este pueblo. Interesante el corazón que hay en Moisés y en Aarón, porque
yo creo que lo veas de esta manera. El pueblo se estaba levantando contra ellos. La semana, no sé si pasada con el hermano Arturo o la antepasada, leíamos que dijeron, tengamos otro líder. Y el tener otro líder probablemente era, matémoslo. Se acaban ellos y Dios tendrá que levantar a alguien más y nosotros nos vamos a levantar. Era un pueblo que se quería levantar contra Aarón, contra Moisés. Y lo más lógico, según yo pudiera pensar, no sé ustedes, que ellos dijeran, sí, cierto, Señor, acaba con todos y vamos a levantar un pueblo nuevo. Era lo más fácil. Pero yo veo a Moisés y a Aarón diciendo, no van, ponen incienso, ponen expiación, buscando el perdón de los pecados. Y verso 48. Y se puso, este versículo creo que es importante, si les gusta subrayar, este es muy bueno, dice, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. O sea, yo me imagino la escena, está el pueblo reunido y de repente empieza a morir gente, una plaga que Dios trae como un juicio y empieza a morir. Cuando Moisés ve que empieza a morir, no sé, de este lado, le dice, corre, ve por el incensario, ofrece sacrificio para el perdón. Y cuando él se pone en medio, y claramente dice, en medio, entre los muertos y los vivos. No era nada fácil para Aarón como sacerdote poder estar ahí. ¿Saben por qué? ¿Os recuerdan por qué? Porque como sacerdote él no podía estar o tocar muerto porque sería inmundo. Sin embargo, yo no sé si podemos decir que es osado, pero valiente en esa intercesión que está haciendo, se pone entre los muertos y los vivos y en ese momento se detiene la mortandad. Dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. No estamos contando los que habían muerto al principio del capítulo, bueno, en este capítulo, los que murieron por Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Lo que yo quisiera resaltar, un punto que podemos aplicar o aprender el día de hoy, es la actitud que tienen estos dos hombres al ver que el pueblo está muriendo a causa del pecado, a causa de la rebelión, a causa de su murmuración. Vuelvo a decir, si Aarón y Moisés hubieran hecho caso, me hago a un lado, tú dijiste Dios y acaba con todos, a lo mejor tampoco se hubiera visto mal, pero ellos se meten en medio entre vivos y muertos e interceden y están buscando que la muerte se detenga y que Dios pueda tener un pueblo vivo en ese momento. Y creo que la aplicación que pudiéramos hacer el día de hoy es en lo que estamos viviendo. Hoy la gente está hablando mal de Dios, está murmurando de Dios, la gente está dudando de Dios. Hoy el pecado está creciendo, la violencia, la maldad cada vez está peor. Si pudiéramos nosotros pensar y decir, bueno, el mundo está tan mal, y si está muriendo y se va al infierno, y si se muere sin Cristo, bueno, se lo tiene merecido. Pero creo que nosotros deberíamos de tener el mismo corazón, la misma actitud que tiene Moisés y tiene Aarón, y a nosotros nos corresponde ponernos en medio entre los vivos y los muertos. ¿Quiénes son los vivos? Que conocen a Cristo. ¿Quiénes son los muertos? Aquellos que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Y dentro de eso están nuestras familias. Porque tenemos familia, tenemos papás que no conocen de Cristo. Tenemos hijos que no buscan a Dios.
Tenemos hermanos que no están buscando una intimidad y una relación con Dios. Y tengo que entender algo. Si ellos llegan a morir, van a un lugar de tormento, de muerte, para siempre separados de Dios. Aquí no está si lo quieres creer o no lo quieres creer. Esto es lo que la Biblia me enseña acerca de lo que Dios ha preparado. Un lugar especial para aquellos que creen en Él y tienen vida, y un lugar de tormento para siempre para aquellos que no quieren tener nada que ver con Dios, o que viven su pecado, o que viven a su manera. Y no es como para asustarte, es una realidad. Y nosotros creo que estamos viendo el día de hoy tanta gente que le tiene miedo a la muerte. Ayer yo lo escuchaba. Juntemos comida, empecemos a preparar por si se va la luz y empieza a haber un caos en la tierra y para comer. Espérame, ¿en dónde está tu confianza? Claramente la Biblia dice que Dios no ha tenido la iglesia para que pase por ese juicio. Lo va a rescatar, lo va a cuidar de su mano. Y si entráramos en un tiempo así, la Biblia me enseña que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Eso, aprender a confiar completamente en Él. Pero creo que tú y yo tendremos que ponernos en medio. La gente muere. Y muchos de nosotros tienen un llamado al evangelismo, a predicar, a compartir, y no lo estamos haciendo. Es más fácil no hacer nada, ni modo. Yo ya les dije, no quieren, ni modo. ¿Cuántas veces se han rebelado contra Dios? ¿Y cuál es la actitud de Moisés? Interceder, clamar, pedir una oportunidad más. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo debe ser mi actitud? La misma. Tomó el incensario, les dije, son las oraciones. ¿Qué hizo Moisés y Aarón? Se postraron a tierra, inclinaron, se humillaron, oraron. ¿Que tu familia no quiere conocer a Dios? ¿Que tus amigos no quieren conocer a Dios? ¿Qué tienes que hacer? Ponte de rodillas, busca a Dios, clama, pide que tenga misericordia, que así como un día a ti te hablaron y conociste, que ellos puedan conocer. Pero tú tienes que interceder, clamar, buscar a Dios. No hay otra manera. Ay, hermano, ya me cansé porque tengo años orando. Sigue orando. Sigue orando, sigue estando en medio. Porque no sabes en qué momento va a llegar Dios a su corazón y va a cesar la mortandad en su vida. El problema es que nuestros hijos van creciendo, al rato son nietos, van familia, y van sin conocer a Dios, perdidos en un mundo completamente. Entonces, primer punto que vemos el día de hoy es ser un intercesor. Ponte en medio. Ponte en medio, corre. Ahora, ¿quieren un ejemplo? Creo que el ejemplo mayor es Cristo, que no le importó ponerse en medio entre Dios, que trae un juicio sobre el mundo, y nosotros que éramos pecadores, condenados a una muerte eterna, pero que estuvo dispuesto a ponerse en medio, a ser nuestro sacerdote, a hacer expiación, a buscar el perdón de pecados, para que tú y yo el día de hoy podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, para que tú y yo el día de hoy podamos tener vida para siempre. Eso es lo más importante. Creo que es ahí donde tenemos que aprender lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Capítulo 17, Números 17, versículo 1. Dice así: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví
porque cada jefe de familia de sus padres tendrán una vara. ¿Se acuerdan que la vara es algo que traía Moisés? La vara era un símbolo de autoridad. La vara lo tenía Moisés, y cuando Dios lo llama le dice: ¿qué traes en la mano? Y él dijo: pues una vara. Y esa vara era un símbolo de autoridad, porque con ella es la que Dios mostrará su poder y su autoridad. No solamente Él, sino que cuando leemos en el Salmo 23 que Jehová mi pastor y nada me faltará, ¿sí? Donde dice: tu vara, se me fue, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Entonces, esa vara tiene que ver con esa autoridad que Dios tiene. Y cuando Moisés fue con el faraón y tiró la vara, pues esa vara se convirtió en serpiente, y luego la volvió a tomar y mostró su poder. Con esa misma vara convirtió las aguas del río Nilo en sangre. Con la misma vara provocó las plagas, tanto de la rana, de los piojos, del granizo, de las langostas. Y cuando iba a cruzar el Mar Rojo, utilizó la misma vara que Dios ha mostrado para poder dividirlo. Incluso en la batalla que tuvieron, cuando él levantó las manos y le detuvieron las manos, porque mientras levantaban las manos tenían victoria, y Josué salió a pelear. La misma vara era aquella que Dios la usaba para las batallas, ¿sí? Con la misma vara fue con la que golpeó la roca y trajo agua. Entonces, la vara es una imagen de la autoridad que Dios le ha dado. Y llega un momento donde ahora Dios quiere mostrarles al pueblo sobre quién ha escogido y quién va a representarle. Otra vez, para Dios no hay duda, para Moisés y Aarón no hay duda. El problema es el pueblo que se está quejando una y otra vez más. Y lo que Dios le dice es que cada pueblo, cada tribu traiga una vara. Y fueron 12. Ahí algunos dicen que la de Leví iba dentro de esas 12, o eran 12 y aparte las de Leví. Eso no importa. Pero cada tribu trajo su propia vara. A cada vara se le escribió su nombre. Y mira lo que dice que iban a hacer. Dice: y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, o sea, del arca, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. ¿Sí? Otra vez, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Diciendo: van a traer las varas, las van a poner en el tabernáculo. Dice: y una vara, saben que una vara se escoge porque esté gruesa, fuerte, probablemente está seca, no puede tener vida porque ya se desprendió, ya fue cortada. Y dice: la van a poner ahí, y la vara que vaya a florecer es la persona que yo voy a escoger para que va a estar delante de todos. Y claramente dice Dios: y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Y recuerden que yo les decía, no quiere decir que el pueblo no va a volver a quejarse, porque pues Dios no tiene robot, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a ver es que después de esto, Dios no tomará en cuenta las quejas de este pueblo. Versículo 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, delante del arca del pacto. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echando flores
y arrojando renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Estamos ante un milagro, porque a veces es normal ver a un árbol, no sé si les ha pasado, tenemos un árbol, tenemos una plantita que a veces la vemos y pensamos que ya se secó. Y normalmente como estas fechas, que inicia la primavera y todo, de repente uno dice, mira, está retoñando. Y uno puede empezar a ver que empieza a volver a tener vida, pero tiene que ser una planta, un árbol que está sembrado, arraigado, que está en cierto lugar, en condiciones especiales. Estamos hablando de varas que no están conectadas a nada y que están delante del arca de Dios. Y esta vara ha mostrado un milagro impresionante. ¿Por qué? Porque no solamente esta vara está floreciendo, bueno, no solamente ha reverdecido, sino que también echó flores. Y dice ahí, y arrojó renuevos, o sea, está creciendo de nuevo. Y no solamente eso, sino que ha producido fruto. Y está Dios mostrando y cumpliendo lo que Él había dicho a quién iba a utilizar. Está respaldando la autoridad. Y lo importante que quiero que veas es, la idea es que Dios quería que vieran este milagro para que ellos dejaran de quejarse contra Dios. ¿Y cómo lo podemos aplicar? ¿Cuántas veces has visto que Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Cuántas veces no has dicho, Dios, me puedes ayudar? Y Dios te ha ayudado. ¿Cuántas veces no has clamado a que Dios responda y ha respondido a tu vida? La pregunta es, ¿por qué sigues dudando? Cada día que comemos, cada día que vestimos, trabajo, la vida, la salud, que hemos estado mal y que hoy estamos bien, es una manifestación de lo que Dios ha cuidado a nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin trabajo y Dios ha sido fiel y nos ha provisto? No hay alguna razón por la cual separarse de Dios. Yo no entiendo cómo de repente alguien puede pensar que es bueno alejarte, separarte, olvidarte de Dios y volver atrás. Dios nunca ha fallado. Entonces Dios está cada día mostrando algo sobre tu vida con un solo propósito: de que tú creas en Él, confíes en Él, y pudiera decir esto, y que dejes de quejarte. No te quejes por lo que estás pasando. No te quejes por lo que estás enfrentando. Dios tiene cuidado de todo lo que tú estás enfrentando. Versículo 9. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová y a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. ¿Te das cuenta de qué es lo que Dios está diciendo? Le dice, bueno, Moisés, ahora esa vara que ha reverdecido la vas a poner en el arca. ¿Se acuerdan que en el arca, qué había en el arca? ¿Se acuerdan? En el arca del pacto, ¿qué había? Número 1, las tablas. Número 2, maná. Y número 3, la vara de Aarón. ¿Sí? ¿Para qué estaba esa vara ahí? Para que el pueblo de Israel supiera lo que Dios ha hecho. Y dice ahí, para que dejen de murmurar. Dice, para que sea por señal a los hijos rebeldes,
y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Otra vez, ¿qué es lo que Dios quiere? Que dejen de murmurar, que dejen de quejarse. Si el día de hoy tú te vas a tu casa solamente con esta idea que Dios te dice hoy, ya no quiere que te quejes y dejas de quejarte, creo que la palabra ha cumplido su propósito. Es difícil, a veces nos enfermamos y ¿por qué a mí, Dios? Y a veces perdemos un trabajo y ¿pero por qué a mí? A veces perdemos un ser querido y ¿por qué a mí? A veces no nos va bien las cosas y estamos ¿y por qué a mí? Y como decía al principio, no sé por qué le echamos la culpa a Dios, si muchas veces son nuestras propias decisiones. Lo que Dios quiere es que el pueblo deje de quejarse y que aprenda a confiar. Versículo 11: e hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá, acabaremos por perecer todos. Y un momento donde el pueblo se da cuenta que Dios ha puesto a Aarón, que Dios ha puesto a Moisés. Ellos se dan cuenta que han pecado. Increíble. No lo han visto a través de los que han muerto una y otra vez, pero llega un momento donde ellos dicen: bueno, si nos acercamos a Dios vamos a morir porque somos pecadores. Y solamente Moisés y Aarón podían acercarse. Y creo que puedo aprender algo para terminar. La tercera cosa que yo quiero que podamos aprender hoy es esta. ¿Se dan cuenta cómo hay una separación entre aquellas varas que están muertas, entre aquellas varas que no han reverdecido, entre aquellas varas secas, entre aquellas varas estériles y sin fruto y las varas que tienen fruto? Creo que ese punto es bien importante para nosotros, porque la pregunta que yo pudiera decirte es: ¿cómo está tu vida? ¿En tu vida hay fruto? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás reverdecido? Hay una parábola que Jesús va caminando y ve una higuera y ve que tiene hojas y va a buscar fruto. Y al momento que va a buscar fruto y no las encuentra, ¿qué hace Jesús? Maldice la higuera, porque esas hojas mostraban una apariencia. Si había hojas, tenía que haber fruto. Y simplemente había una apariencia, pero no había nada de fruto, era estéril. Y ¿sabes qué? Hay muchas veces que podemos ser cristianos, que ante todos tenemos hojas y aparentamos ser cristianos, ser buenos, ser religiosos, ser espirituales, pero cuando Dios viene a buscar fruto en mi vida, probablemente no hay fruto, está seco, no hay nada. Y claramente veo una separación entre aquellos que tienen fruto y aquellos que no tienen fruto. Tenía fruto, estuvo en el arca delante de la presencia de Dios. Aquellos que no tuvieron fruto, ¿quién sabe qué hicieron? Las quemaron, las tiraron, ¿quién sabe? Y nuestra vida es igual. Creo que tengo que aprender a no quejarme, a ver que Dios está haciendo su obra en mi vida, a entender que tengo que ponerme en medio de aquellos que se están perdiendo. Pero también tengo que ver si realmente en mi vida hay fruto o no hay fruto. ¿Hay fruto en ti? O sea, ¿realmente tú eres una vara que Dios le ha dado vida de nuevo? Sí me explico, ¿no? Porque la Biblia me dice que aquellos que están sin Cristo, la Biblia me dice que están muertos en sus delitos y sus pecados. Una persona muerta espiritualmente es una persona que está separada de Dios.
Una persona que está seca y condenada a un tormento para siempre. Pero aquellos que creen en Dios, que buscan a Dios, que le siguen a Dios, dice que los ha trasladado de tinieblas a su luz admirable. Estábamos muertos y ahora nos ha dado vida. Y es ser como esa rama que estaba seca y que en un momento reverte y en un momento empiezan a salir las hojas. No solamente ahí, empieza a florecer. Y no se queda ahí, sino que trae fruto, y un fruto que permanezca. Jesús lo dijo claramente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. Creo que el llamado, el punto de lo que hemos visto el día de hoy tiene que ver con nuestra posición delante de Dios como intercesor, estando vivos para poder dar un fruto que permanezca. Dios quiere mostrar la vara de Aarón reverdeció, floreció y dio fruto, y era una evidencia pública de que Dios estaba ¿con quién? Con Aarón. Que tu vida esté viva, con flores y con fruto, es una evidencia que Dios está contigo. La pregunta es: ¿y cómo está tu vara? Me llama la atención porque a cada vara le pusieron ¿qué? ¿Qué le pusieron a cada vara? Su nombre, ¿no? Bueno, tú tienes el nombre, tú has puesto en tu vida el nombre, ¿no? Entonces, pudiera ser precisamente eso. Puede ser precisamente eso. Preguntarte: ¿y tu vara está verde? ¿Tiene fruto? ¿Está dando algo? ¿O está seca? Y ahí solamente tú sabes lo que tienes que hacer. Probablemente está seca porque has estado murmurando. Quizás está seca porque te has estado quejando. Quizás está seca porque no has estado pegado con Dios. Hoy hay una oportunidad para ti, que si venimos a Él, nos abrazamos de Él, Él nos puede dar vida, y una vida que permanezca.